Profe, buenas tardes. Yo soy Jessica Jimena Chusinal y Tuma del 10º. A continuación le voy a dar el resumen de mi libro, que es Romper el Círculo, desde la página 100 hasta la 200. Se trata, de que Lily ya se quería ir de esa fiesta, porque había sido el cumpleaños de Alicia. Entonces, había discutido con Riley y todo porque él tenía fotos de ella pegada ahí y se suponía que él nunca, quiso algo serio con nadie y era como que un amor, él sentía y decía que era un amor, solo de una noche y listo. Entonces para Lily, sí le enojó full porque él tenía pegado una foto de ella y fue esa foto, que le había tomado ese día que se conocieron en el sótano. Entonces, después de eso, ella, le dice a su amigo que se vayan del lugar porque en realidad ya. Y entonces ella al momento, se despide de Alicia y todo, pero al momento de que ella iba a salir, ve que Riley le está gritando, le estaba gritando de que Lily, Lily. Y ella, al ver eso, quería correr porque ella realmente no quería ver a Riley. Entonces, en ese momento que ella, corre, es como que Riley, le atrapó y le cargó en los hombros se fue ahí a marcar a ella durante todo el momento hasta la habitación. Entonces, cuando ella llega a la habitación, ella le dice que, ¿qué supone él? Porque se supone que él no quiere nada serio y que vaya y pegue una foto de ella ahí, y ella, ya le había dicho varias veces que no sé qué le hizo, pero él nunca, no podía dejar de pensar en ella. Y entonces en ese momento le dijo, que está bien, no iban a pelear y tampoco iba a pasar nada, que se iban a dormir. Y ella accede y los dos se durmieron en ese momento. A la mañana siguiente ella, amanece y era como que no sabía lo que era con Riley, porque no eran novios. Entonces en ese momento ella va a buscar así algo para tomar, se encuentra a Alicia y le dice, que qué rollo con el hermano y eso. Pero, ella también le había confesado que ya se conoció con su hermano. Alicia le advierte y le dice, que tenga cuidado, ya que Riley no era un tipo, que quería una relación seria, sino que era como que Riley siempre era algo pasajero y ya. Pero antes de advertirle eso, sale Riley y le dice a Alicia que qué era lo que le iba a decir. Y Alicia le dice, que tenía que advertirle a Lily, ya que también Lily era su amiga y su jefa. Entonces Riley le dice, que tan mal concepto tiene de él. Y se empiezan a reír los dos. Ese día Riley también tenía que ir a trabajar, ya que él era un chico, que se dedicaba demasiado a su trabajo. Y Lily, la verdad, era como que nunca le reclamaba ni nada por ese estilo. Entonces, Lily se sentía confundida, ya que ella era como que quería tener algo serio con él. Cuando después ella se despide y se va, pero Lily también escribía en un diario. Ella se pone a leer su diario y, ella le cuenta a Ellen que, amaba ver su programa. Y Lily le cuenta acerca de Atlas, un chico, que ella había conocido a la edad de 15 años. Pero Lily lo que nunca entendió era por qué Atlas vivía en una casa abandonada. Entonces, en ese momento para Lily fue confuso y le cuenta a Ellen y le dice, que quisiera que esa persona se abra con ella y le diga toda la verdad. En ese diario también Lily le cuenta a Ellen, que estaban en la cochera y su papá, porque habían guardado en la cochera muchas cosas y no podían, como que quitarlas. Entonces en ese momento su papá quería entrar. Su mamá le dice, que lleve algunas cosas, pero su mamá no se apresuró al abrir la cochera. Y entonces Lily escucha un ruido y se da cuenta que era su papá que le estaba intentando matar a la mamá. Su mamá, sabía cómo ocultar muy bien las heridas. Y Lily, había crecido con un amor, donde el papá le maltrataba a la mamá. Entonces, para Lily era algo traumático decirlo eso, porque era como que el papá siempre mostraba que era otra persona delante de todos, pero ella sabía en realidad cómo era él. Atlas se había convertido en un amigo bueno para ella, ya que todas las tardes Atlas se iba como que hacia la casa de él, ya que su papá, trabajaba como unos 3 kilómetros por ahí
de su casa, pero siempre llegaba después de las 5 y su mamá era, o sea, psiquiatra y también llegaba, o sea, tarde, como a las 5 y algo por ahí. Entonces, Lily le había regalado a Atlas zapatos, ropa, o sea, que el papá ya no usaba y muchas cosas así. Lily sentía que, o sea, tenía que acabar ese diario para dejar en fin esa relación, o sea, que había tenido con Atlas. Ya que durante lo que iba pasando el tiempo, o sea, ella mientras leía el diario, se daba cuenta, o sea, que todos los días hacia él le escribía sobre Atlas. Bueno, entonces de eso, o sea, Lily, o sea, estaba concentrada también en su proyecto que era la floristería. Entonces, en ese momento era como que ya faltaban pocos días para la inauguración general de todo eso. Entonces, ella se había convertido en muy buena amiga con Alicia. Había una tradición de que si ellos iban vestidos, o sea, de cuando jugaban un equipo, si ellos iban vestidos con pijama, les regalaban cervezas gratis. A lo cual, o sea, ella, sí, o sea, Marshall siempre iba vestido así. Ella sentía un poco de pena hacia Alicia, ya que Alicia le había contado que no, o sea, no lograba embarazarse, ya que fue también el hecho de que Lily le preguntó a Alicia, o sea, que por qué decidió trabajar con ella si es que tenía un esposo millonario, o sea, que ganaba al mes 8,000 millones y así. Pero Alicia le había confesado que era la única manera en la cual ella se distraía, ya que no podía llegar a quedar embarazada. Pasaban los días y Riley, o sea, se iba a la casa de Lily. Ella pensaba que era así como para hablar, pero Riley le decía que no, ya que él siempre que se iba a la casa de Lily era porque salía de unas cirugías demasiado, o sea, que demoraban 48 horas y así. Pero él le decía que al lado, o sea, de Lily, él podía dormir tranquilo y no sabía por qué era. Entonces, en ese momento, o sea, él dormía y todo, pero Lily, o sea, siempre se ponía a leer su diario. Y le contaba todas las historias, o sea, que le pasaba a ella en su edad de 15 años. Ella le cuenta a Ellen en su diario, o sea, que un día había estado, que o sea, un día estaba ahí, el papá se había enojado mucho con la mamá que le estaba pegando. Ella decía que el papá siempre sabía dónde pegarle a la mamá para que la demás gente no sepa, o sea, que el papá le pegaba. Y la mamá sabía ocultarlo tan bien. Y entonces en ese momento Lily, o sea, ya se había cansado de todo eso y le dice, o sea, se mete ahí en la discusión que tuvo el papá y la mamá y el papá le pegó a ella. Y ella había gritado demasiado. Y entonces, o sea, a ella le hicieron algo en la cara, entonces sí se le notaba demasiado. Cuando ella va al colegio, o sea, Atlas le pregunta qué fue lo que le pasó, ya que ella pensó, ninguno de sus compañeros le había preguntado absolutamente nada de que qué había sido lo que le pasó a ella. Entonces, en ese momento, Atlas en el bus le dice, o sea, ¿qué fue lo que le pasó? Pero ella le dice, o sea, le miente y le dice que solo se había golpeado y eso. Y él le dice que tenía ganas de ir ayer a su casa porque sabía que había gritado. Pero ella se sintió mal por el hecho de haberle mentido porque ella quería ser sincera con él y que él también lo sea con ella. Y ahí es donde ella se da cuenta que por qué Atlas, o sea, no era como que se abría tanto hacia ella. Entonces ellos se bajan del bus y Atlas, como siempre se volvió a costumbre, siempre, o sea, como que se iba a la casa de ella. En ese momento él le confiesa a ella y le dice, o sea, porque ella le dice que hasta cuánto tiempo seguirá viviendo en esa casa, si no ha pensado buscar un orfanato o algo. Pero él le dice que ahí solo albergan a las personas, o sea, que son menores. Y él ya cumplió 18 años, estaba por cumplir 19. Y le dice, o sea, que el hecho de irse a un orfanato, o sea, va a ser muy difícil de trasladarse hasta el colegio. Y también le dice que él ahí se abrió con ella y le dice que el hecho que fue, o sea, que le botaran a él de la casa fue que el papá de él, o sea, él nunca supo del papá de él. Entonces en ese momento era como que la mamá se había casado con un señor.
Pero, o sea, para el señor Atlas nunca le caía bien y siempre discutía con ese señor. Entonces un día el señor le mandó sacando y la mamá, o sea, la mamá no le detuvo ni nada. Y, o sea, él se sintió mal porque la mamá le prefirió, o sea, a su nuevo esposo que a él. Y él cuenta también que ha intentado buscar demasiados, pero hay gente rica que nunca le ha querido ayudar a él. Y le dice, o sea, que había vuelto donde su mamá y le había rogado que por favor le dejara quedarse solo hasta que terminara el colegio. Y desde ahí él iba, o sea, a buscar otro camino. Pero la mamá le había dicho que no, que ella no quería buscarse problemas con su esposo y que por favor se vaya. Ella se sintió tan mal y dijo, o sea, un criterio, o sea, de que la gente rica nunca ayudaba. Y ella tenía ese concepto también porque fue el hecho de que hasta al papá de ella siempre le pedían, o sea, que ayudara a varias personas, pero el papá les decía que no, que trabajen. Y ella llevó siempre el concepto de decirles, o sea, que la gente, o sea, que estaba en la calle era porque quería, porque no trabajaba y eso, pero se había dado cuenta que las cosas no eran así. Atlas se había dado cuenta, o sea, de que el papá les maltrataba a ellos, pero, o sea, jamás le dijo a ella. Lily cierra el diario y se pone a pensar y tenía que, o sea, irse a la floristería. Entonces, en ese momento, Atlas, o sea, tampoco le dejó nunca le dejó de mandar flores. Entonces, en ese momento, ella como que estaba muy concentrada en su proyecto de la floristería, ya que para ella desde pequeña, o sea, siempre fue un sueño. También ella en su diario relata que se había sentado ahí con Atlas, ya que venía el invierno. Y Atlas le ayudó, o sea, a sembrar y a quitarle, o sea, algunos días de los cultivos. Y ella decía que Atlas fue el primer amigo que ella traía a la casa y además el primer amigo que conocía lo que a ella le gustaba demasiado. Atlas le pregunta que por qué le gustaba tanto la jardinería. Ella le dice que desde pequeña su mamá le inscribía en una fundación que se llamaba Plantando Semillas y siempre cada mes a ella le llegaban unas nuevas semillas. Y entonces ella dice que ese es el concepto de las plantas. Cuando se las tratan bien, las plantas florecen. Pero cuando las tratan mal, las plantas ni siquiera nos van a dar ningún fruto. Atlas le dicen, somos iguales. Y ella piensa, o sea, que estaba hablando de ella y de él. Pero Atlas le dice que no. Que las plantas y los humanos eran iguales. Debido a que las plantas, o sea, necesitan a alguien para ayudarles a crecer, al igual que nosotros. Que cuando nosotros nacemos necesitamos de nuestros padres para crecer en un mundo bueno y todo. Pero Lily se siente mal. Y entonces le dice, o sea, que no. Que habrán plantas que necesiten, o sea, la manera o sea, que tienes que ayudarles para que crezcan. Y le muestra acerca de un árbol. Y le dice, ¿ves ese árbol? Y él le dice que sí, le dice, ese árbol creció solo. Y mira, o sea, es un árbol bueno, que en serio ayuda. Y ella quería darle a entender a Atlas, o sea, que él podía solo. Entonces ella le dice que debería ser mejor que se duche, ya que muy pronto llegarían sus papás. Y o sea, él no quería ducharse. Y entonces le dice, porque el abono tenía caca de la vaca. Y le dice, ¿en serio? Y se ponen a jugar los dos ahí con el abono. Él se ducha y se dirige de nuevo a la casa abandonada. Pero ella lo que no sabía es cómo él iba a sobrevivir todo ese invierno, ya que la casa no tenía luz, no tenía nada. Ella, o sea, le había estado ofreciendo mantas y todo eso. Entonces le llega un mensaje cuando ya cierra el diario, porque ya no le faltaba mucho para acabar de leer todo ese diario. Ella cierra el diario y o sea, había quedado con su mamá para ir a comer. Riley le dice, o sea, que si es que les puede acompañar a las dos. Y ella le dice que está bien, pero ella se sentía nerviosa, ya que Riley y ella habían hablado acerca de que iban a pasar un periodo de tiempo.
y veían si es que las cosas se podían dar realmente en una relación seria. Y no sabía cómo presentarle a su mamá. Y entonces, bueno, ellos se dirigen hacia el lugar y su mamá no se dio cuenta porque había estado de espaldas. Cuando ella llega, le saluda a la mamá y la mamá se dio cuenta de Riley. Y entonces, o sea, se saludan y todo. Y la mamá, o sea, le dice que bueno, o sea, que trajo a su amigo y de dónde se conocían. Ella le dice que se conocen desde hace un año. Y le dice, o sea, Riley empieza a contarle acerca de que era cirujano y la mamá se interesa demasiado por eso. Entonces ellas piden algo para comer y eso, pero al momento de que el mesero les trajera el agua y todo lo que habían pedido ellos, ella se da cuenta que el mesero era Atlas. Y o sea, ella se quedó en shock y no sabía qué hacer en ese momento. Y ahí ella, o sea, como que se quedó pensando y se había bloqueado y era como que no le decía nada a la mamá ni nada. Ella les dice que necesita irse al baño un rato. Se dirige al baño y se da cuenta que Atlas, o sea, había estado ahí. Entonces Atlas le llama a Lily, pero Atlas pensó que Lily no le reconocía. A lo cual ella también le dice a Atlas. Y los dos, o sea, se quedaron viendo, pero ella no sabía cómo reaccionar. Al momento, o sea, él le dice que fue bueno verla de nuevo. En ese momento, ella se va de ahí y Riley, o sea, después de que acaban de comer, le da un beso. Pero afuera le estaba esperando Atlas a ella. Y le dice, o sea, que quién es el afortunado que está con ella. Pero ella se sentía demasiado mal y en serio se puso a llorar ahí. Entonces, o sea, ella por cambiarle de tema le dice que si es que él tenía una novia o estaba casado o algo. Y le dice sí, que tenía una novia. Y en ese momento él le dice, o sea, ella le dice el lugar de la jardinería de ella para si es que quería volver, o sea, algún día y poder hablar todo lo que nunca habían hecho. Entonces, en ese momento ella se va a la casa y encuentra su diario de nuevo y se pone a leer. Ella le cuenta ahí en su diario a Ellen que o sea, Ellen había participado en la película Buscando a Nemo. Y entonces ahí había visto esa película, o sea, ella primero y le dice que cuando se sientan mal, naden. Nadaremos, nadaremos y nadaremos. Y fue lo mismo, o sea, que fue a hacer con Atlas. Cuando, o sea, Atlas, como fueron de nuevo a la película. Y entonces de ahí ella le dice a Atlas que cuando se sienta mal, nade. Ya que a los dos en serio les gustaba demasiado el programa de ella. También ella le cuenta, o sea, que le dice, o sea, en su diario, querida Ellen, no sé si es que hice bien. Sé que solo soy una chica de 15 años, que le llevé a dormir a un chico en mi cuarto. Pero no es porque quisimos, o sea, hemos hecho cosas malas, sino porque en realidad me siento mal por él. Ya que ese día ella se había ido o sea, dejarles unas mantas a Atlas en la casa, pero se dio cuenta que no tenía, o sea, mantas, no tenía nada, y había una gotera y en serio entraba demasiado frío. Entonces ella le dice a él que duerma y le hizo dormir en el suelo. Entonces pasaban los días y era lo mismo y la misma la rutina. Atlas, o sea, se metía por la ventana y se dormía en el suelo. Pero hubo un día en el que Atlas se sentía demasiado mal y ella le trajo algo y Atlas solo estaba vomitando. Y ella le llevó un antigripal, pero nunca supo, o sea, lo que tenía realmente él. Y entonces al siguiente día él se salió por la ventana y la mamá entró. Y entonces o sea, había estado todo lo que él había vomitado en un pozuelo. Y entonces la mamá le dijo a ella que si se sentía mal. Ella le dijo que sí y después le dijo que había estado toda la noche vomitando y todo eso. Entonces la mamá dijo que no se vaya a la escuela y se quedara ahí. Cuando los papás se fueron, Atlas regresó hacia la casa. Y ella le escribe a Ellen y le dice, o sea, que no sabe qué le pasa realmente, porque siempre que está con él, o sea, se siente tan bien. Pero y cuando no está con él, es como que siente una desesperación por querer, o sea, saber cómo está, dónde está y cosas así.
un tiempo y Atlas y Lily empezaron a sentir algo por ellos. Entonces un día de esos Atlas le dice, o sea, que en realidad le gustaba a ella. Entonces ellos empezaron a tener una relación. Y, o sea, nunca la habían hecho público, sino era como que la relación de ellos fue privada. Un día en el bus Atlas le da un beso a ella y una chica le dice, o sea, del bus le dice, o sea, que asco que Lily está con él, que no se baña y cosas así. Pero Lily se sentía enfadada porque realmente la chica no sabía las circunstancias de Atlas, pero a ella nunca le importó eso. Entonces Atlas se sintió mal, pero Lily, o sea, le dijo que no esté mal, que realmente, o sea, ella le quería. Entonces en ese momento ellos hablaban y como fue de costumbre, o sea, que Atlas vaya a dormir en el cuarto de Lily, en el suelo, un día ellos dos estaban ahí, ya que el papá tenía, o sea, como que algo de una reunión muy importante. Entonces, o sea, cuando llega, el papá se da cuenta, o sea, que el papá llega gritando con la mamá y ella no sabía por qué era. Y el papá le dice, o sea, ¿se parece también estarte coqueteando con otros hombres? Lily en su mente dijo que la mamá nunca haría eso, que tal vez fue que otros hombres le hayan estado viendo a ella, ya que su mamá era muy bonita. Entonces el papá le empieza a pegar a la mamá, entre gritos y gritos. Ella ya no se aguantó más y baja. Y, o sea, le había cogido un cuchillo y le dice que, o sea, le amenazó al papá y le quería como que acuchillar. Atlas baja en ese momento y le ayuda. Y, o sea, el papá se va enojado y la mamá es como que ni siquiera le habló porque, o sea, un chico estaba en la casa. Y Lily entiende que tal vez eso fue porque, y tampoco le preguntó acerca de Atlas. Y Lily, o sea, y dice que tal vez la mamá lo que no le gustaba siempre trataba de ocultarle y nunca preguntar. Y es lo mismo que hacía con Lily y con Atlas, que jamás preguntaba. Ya que ella quería llamar a la policía y le dice a la mamá, o sea, que no está bien lo que le está haciendo y que si podían llamar a la policía, pero la mamá le ruega y le dice que no, ella no pensaba llamar a la policía. Ese día, o sea, ella en ese momento seguía leyendo su diario, en lo cual también pasaban los días y Lily, o sea, le dice en el diario que no se ha sentido bien como para escribir. Pero también había escrito de nuevo ahí en su diario y le dice, o sea, que estar con, que sea, Atlas le había confesado, o sea, ahí a ella un día en su cuarto, o sea, que tal vez cuando acabe la escuela él se vaya a Boston. Ella no sabía cómo reaccionar, ya que, o sea, tenía presente de que no faltaba mucho tiempo para que Atlas se vaya de esa casa, pero tampoco quería, o sea, como que él se vaya, pero sabía que era lo mejor para él. Entonces ella le cambiaba de tema a él. Un día de esos, Lily estaba en la cocina y Atlas le dice, o sea, que le iba a cocinar algo. Y fue algo raro para ella porque el papá de ella nunca cocinaba y ni siquiera estaba en la cocina. Ahí se dio cuenta la pasión que tenía Atlas hacia la cocina. Atlas le hizo unas galletas, pero al momento, o sea, de que él estaba haciendo, ella, o sea, el papá llegó y Atlas se tuvo que ir y le dijo que en 20 minutos les dé la vuelta a las galletas para que esas salgan bien. El papá le pregunta a Lily y le dice que sí estaba cocinando, ya que ese día se había ido la luz. Y le dice que sí, que porque se había estado yendo la luz y eso. Y entonces en ese momento ella saca las galletas y le da de probar al papá. Y le dice al papá, o sea, que estaban buenísimas, pero Lily no las probó porque ella quería probarlas con Atlas. Entonces las guardó en un topper y le dijo al papá que no podía probar más porque eran para el colegio. A la noche que Atlas se va al cuarto de ella, entonces ella le dice que, o sea, prueben las galletas, pero él le dice que por qué no las probó ella sola, que calientes sabían mejor. Pero ella les dijo que no, que ella quería probarlas con él. Entonces ella prueba y se da cuenta que en realidad eran las mejores galletas. Pero Atlas le dice que no coma muchas, ya que se iba a empachar y que ya no iba a querer comer más las galletas de él. Atlas también le había regalado un recuerdo sobre tenía un corazón que él mismo lo había hecho.
Y ella sabía que ella quería tomarlo como un recuerdo de que él la amaba, no como un recuerdo, o sea, de que pronto él se iba a ir. Ella siempre le cambiaba el tema de Boston, pero Atlas siempre le contaba y le dijo, o sea, que él tenía un tío allá que había vivido mucho tiempo allá, en Boston, pero se había venido acá y que, o sea, su tío dijo que como estaba de viaje, entonces cuando él regrese a Boston, Atlas podía irse a vivir con él. Ella dijo que algún día ella también se iría a Boston, ya que a Atlas siempre le contaba que Boston era una ciudad increíble. Y entonces ella le dijo, algún día yo también miré, y ellos se prometieron que si es que Lily iba para allá, se iban a buscar los dos. Ella se da cuenta que el hecho de ver a Atlas ese día en ese restaurante era, o sea, también, y el hecho de acabar el diario, era el diario, era el hecho de que podía, o sea, llegar ya a soltar a Atlas, ya que ella decía que con 15 años había sentido tanto por ahí. Y que ese fue el paso que le tenía que ella llegar a dar para poder amar a Riley. Entonces en ese momento ella cerró su diario y se durmió. Faltaba poco para la inauguración y Riley era como que quería ir a verla también en su inauguración y todo. Entonces el día de la inauguración ellos dos estaban ahí y ella estaba exhausta porque se había trabajado demasiado. Ella cierra, o sea, la floristería y él escribe, Riley le escribe y le dice, o sea, que si ya había acabado y que si podía pasar por un tiempo ahí. Ella había puesto un sofá, entonces Riley, o sea, como que le dice que cuando llega al lugar le dice, o sea, que se iba a dormir un rato hasta que ella acabara de hacer todo. Entonces en ese momento él le dice, o sea, ella se dio cuenta que Riley nunca estaba durmiendo, sino que le observaba todo lo que ella hacía. Y él le dijo que no sabe por qué le gusta tanto a ella. Riley le había contado también a la mamá de él, o sea, que había conocido a una niña. Y entonces, en ese momento que los dos estaban, la mamá le llama a Riley y le dice, o sea, que cómo estaba Lily, y ella le dice, o sea, que si ya le había contado a su mamá acerca de ella. Y Riley le dice, o sea, que sí, que su mamá, o sea, le hablaba seguido para decir que si no había cagado algo con Lily y cosas así. Y le dijo que normalmente siempre ellos viajan allá a Inglaterra para ver a sus papás y que ellos podían, o sea, y que el próximo viaje les iba a acompañar Lily. Ella también había estado con Alicia practicando un nuevo método para las flores que se llamaba stem punk y le salían muy bien a Lily. Ese día también era como que llega a Marshall y les dice a todos es día de pijamas porque iba a jugar su equipo y siempre en un lugar daban, o sea, si es que iban con pijamas, cerveza gratis. Y entonces todos se fueron, pero ella se sentía mal porque sabía que Alicia no podía tener hijos. Entonces en ese momento Marshall pide una cerveza, Riley también pide lo mismo, pero Lily pide un vino. Pero entonces ahí Alicia, o sea, pide agua. Y Marshall, o sea, como que se enoja y le dice que por qué si es día de cerveza, si ella pide eso, le dice que no puede tomar ni vino ni alcohol. Ahí es cuando Marshall se da cuenta y es como que se entera que ella estaba embarazada. Y Lily, o sea, también salta de la emoción y le felicita a ella porque en realidad, o sea, sabía que no podía tener hijos. Ahí Alicia dice que se hizo la prueba en la mañana y que le dio positivo. Entonces, o sea, todos saltaron muy felices y Lily va hacia la floristería y le entrega las flores que había hecho en esa técnica de stem punk. Le entrega las flores y, o sea, le dice que es para su mejor amiga. Ella se había sentido también de haber encontrado una amiga así como Alicia. Y entonces ella dice que fue el mejor día de su vida. Cuando ellos se van al apartamento, se va Lily y Riley, se encuentran a la compañera de Lily, o sea, de cuarto. Y entonces en ese momento ella le dice, o sea, que la compañera le había dicho, o sea, que iba a pasar esas semanas buscando, o sea, sus cosas y así. Y ella le dice que está bien.
ahí es donde Lily le dice, o sea, que su compañero le había pedido que sea dama de honor porque se iba a casar. Entonces Lily dice, o sea, que tal vez fue solo porque quiere que o sea, Lily le regale las flores para la boda. Ella y Riley se ríen. Entonces ella se va y entonces ahí Riley se pone a hablar sobre una cirugía que tenía que ir hacia el cerebro, que demoraba demasiado, pero tenía que hacerla hacia un niño pequeño. Y él le cuenta, o sea, que no podía durar, o sea, porque un niño no aguantaba tanto la anestesia y por eso tenía que, o sea, hacer lo mejor para eso. Riley también le dice, o sea, que le gustaba la parte de que Lily nunca le obligaba a hacer, o sea, que había él intentado como tener una relación seria. Y que Lily nunca le forzaba a hacer algo que él nunca era, que le aceptaba tal y como él era, realmente. Y entonces ellos, o sea, como que se durmieron y hasta aquí acaba mi resumen. Muchísimas gracias.